8. Run. Menora, femenino. Una categoría de hechizos de pequeños a medios. Los hechizos menora precisan de la sangre fresca de una bruja. En general, la sangre vieja no funcionará y podría tener consecuencias dolorosas para quien los conjure. Puede haber excepciones si se utiliza la sangre de otra. Algunos ejemplos de menora serían cerrar una puerta desde el otro lado de una habitación o encender una vela sin una cerilla. D. Las reglas de la magia. De la reina Caliadora, la valerosa. El grimorio de su abuela parecía mirarla desde las estanterías viejas y mohosas del cuarto de los hechizos. Te queda muy poca, observó Verity, mientras acariciaba los frasquitos que colgaban de la pared opuesta. De los 6 que había, 4 estaban vacíos y 2 llenos. Uno contenía la sangre de Run y el otro la de Verity. Ya lo sé, contestó Run desde el escritorio, donde estaba dibujando la marca de un hechizo llamado Cuenta Verdades, en el fondo de una taza de cerámica. Tus invitados llegarían en menos de una hora, y tenía que estar preparada. Pero mi ciclo no empieza hasta dentro de 2 semanas. Poco después de enterarse de que era una bruja, Rum había desarrollado un sistema de almacenamiento de sangre con los frascos que Verity robaba de los laboratorios de química de la universidad. De ese modo, Rum lograba que ni una sola cicatriz mágica marcara su cuerpo. Si recogía su propia sangre al inicio de cada ciclo menstrual, solía conseguir lo suficiente para sobrevivir el mes entero, siempre que la utilizara con cautela y se limitara a conjurar simples espejismos. Cuanto más complicado era un hechizo, más marcas mágicas requería y más sangre hacía falta para mantenerlo vivo. Unos meses después de la purga de su abuela, Runa había sangrado por primera vez. Todas sus amigas habían empezado a tener los ciclos mensuales años antes que ella, alrededor de los 13 años. Sin embargo, el primer sangrado de Ru fue tardío, después de la revolución, cuando ya había cumplido los 16, y con él llegó la certeza de que, en efecto, era una bruja. Todavía recordaba los dolorosos retorcijones en la parte baja del abdomen. Estaba en una fiesta y tuvo que disculparse para ir al baño. Allí vio la mancha negra en su ropa interior, brillando como si fuera tinta. Run se le quedó mirando. No se lo podía creer. Era lo primero que te señalaba como bruja. Al comienzo de tu primer sangrado, no sangrabas rojo, sino negro. Rum había visto cómo su abuela conjuraba sus hechizos y había aprendido algunas de las cosas más fundamentales, pero todo lo demás se lo había enseñado Verity, cuyas 2 hermanas mayores habían sido brujas y habían permitido que su hermana menor las ayudara con la magia. Fue Verity quien había empezado a recoger su propia sangre y a dársela a Rum para ayudarla a fortalecer sus hechizos, como el encantamiento que tenía entre manos. Cuentaverdades era un hechizo menora y, por lo tanto, más avanzado que los espejismos que solía lanzar. Por eso estaba usando la sangre de Verity en lugar de la suya. Esta dio la espalda a los frasquitos y fue hacia el centro del cuarto, donde Run estaba sentada al escritorio. Junto a ella tenía abierto el grimorio en cuyas amarillentas páginas aparecían los símbolos del hechizo Cuentaverdades escritos con tinta roja. Run lo estaba utilizando para encantar la copa de vino. Ya me preocuparé de eso en otro momento, comentó Run mientras dibujaba las marcas con la sangre. El sabor de la sal le había invadido la garganta, y la magia rugía en sus oídos. Esta noche tenemos que descubrir dónde tienen a Serafín. Cuando terminó de dibujar las marcas, la magia creció en su interior como una ola. Tragó saliva para liberarse del sabor a mar y esperó a que retrocediera el rugido de sus oídos. Mientras la sangre se secaba y el hechizo se solidificaba, Verity se subió las gafas por la nariz. Rum no podía evitar fijarse en las oscuras ojeras que lucía, con toda probabilidad, por culpa de las noches en vela que había pasado ayudando a la polilla carmesí, para luego quedarse despierta hasta la mañana siguiente y terminar así los deberes de biología. Verity tenía una beca para estudiar en la Universidad de la capital. Hace semanas que estamos buscando los nuevos calabozos, y seguimos sin saber nada, apuntó Verity. ¿Qué te hace pensar que hoy será diferente? Porque tiene que serlo, contestó desesperada. Verity tomó impulso y se sentó en la mesa.
al lado del grimorio. Su perfume a lavanda invadió todos los sentidos de Rum. Los aromas florales estaban de moda, y Verity prácticamente se bañaba en uno que le habían regalado sus hermanas. Lo de codearse con patriotas y cazadores de brujas funcionaba hace un año, insistió su amiga. Pero la Guardia de Sangre se ha refinado. Ahora son más listos. Si queremos rescatar a Serafín a tiempo, si la polilla carmesí tiene intención de seguir yendo un paso por delante de los cazadores, necesitamos una táctica mejor que esta. ¿Has reflexionado sobre mi idea? ¿Esa que consiste en que renuncie a mi libertad y me case con un pretendiente petulante? Verity puso los ojos en blanco. No seas dramática. Podrás despedirte de ir hecha un asco si planeas un matrimonio estratégico con alguien que te ayude a salvar brujas sin saberlo. Empezó a hojear el grimorio con aire distraído, leyendo los hechizos por encima. ¿Has visto a Charlotte Gong esta noche? Llevaba un anillo de oro en un collar. ¿Y qué? Replicó Rum. La marca del hechizo ya se había secado, así que dejó la copa encantada sobre el escritorio. A nadie se le ocurriría buscar restos de magia en el fondo de su bebida, sobre todo en casa de una chica que odiaba a las brujas. Porque se ha comprometido con Elías Creed. Elías era el hermano mayor de Laila y Noah. Trabajaba para el Ministerio de Seguridad Pública. Lo puse en el primer puesto de tu lista de solteros, ¿recuerdas? Qué pena, contestó Rum sin un atisbo de decepción. Se alegraba por Charlotte. Tenía un carácter muy dulce, y una vez le había dicho que las purgas de brujas le provocaban dolor de estómago. Pues sí, qué pena. Elías habría sido perfecto para ti. Aburrido, no demasiado inteligente, cercano a una fuente de información confidencial valiosa. Dentro de poco, todos los buenos estarán cogidos y te quedarás sin opciones. Podrías casarte tú y luego darme toda la información confidencial que saques. Verity esbozó una media sonrisa. Lo haría si pudiera, pero nadie útil querría casarse con alguien más pobre que las ratas. Por desgracia, era cierto. La madre de Verity había odiado a las brujas tan profundamente que había delatado a sus hijas mayores a la Guardia de Sangre, y eso acabó en sus muertes. De ahí que Verity hubiese cortado todos los lazos con su familia, y, de paso, se quedara sin su apoyo monetario. Run sospechaba que la historia era aún más oscura de lo que su amiga contaba, juzgar por cómo reaccionaba cuando la gente le sacaba el tema. Se quedaba callada, como un muerto, y la mirada se le oscurecía como unas nubes de tormenta. La permanencia de Verity en la universidad dependía de sus becas, becas que solo podía mantener si sacaba la nota máxima. De lo contrario, se quedaría sin techo, sin régimen de pensión completa y de patitas en la calle. Run se levantó y se dirigió a la ventana del dormitorio. El jardín laberíntico de su abuela se extendía bajo la mansión, iluminado por la luna creciente. El mar era como un negro espejo en la distancia. No se sentía preparada para casarse. El problema no era que no estuviera enamorada de ninguno de sus pretendientes. Run nunca había esperado amor. Desde la ausencia de su abuela, a veces se sentía viva solo a medias, como si el corazón se le hubiera marchitado dentro del pecho. Ya no era capaz de amar, ni lo necesitaba. Lo que necesitaba era tomar la decisión más estratégica que estuviese en su mano. Sus reticencias se debían más bien al carácter definitivo de la misma, al yugo de atarse a alguien durante el resto de su vida, sobre todo cuando ese alguien no podría enterarse jamás de quién era ella en realidad. Loveretti tiene razón, pensó. Ha llegado la hora. Para que un plan semejante fuera lo más eficiente posible, la persona elegida debía tener conocimiento profundo de los secretos de la Guardia de Sangre. Quizás se estaba pasando de quisquillosa, pero al leer la lista de solteros de Verity y tener en cuenta que los mejores conectados estaban, había sospechado que podía conseguir algo mejor. Debía conseguir algo mejor. Faltaba un nombre en esa lista. Noah Creed es una buena opción. Se dice que su padre lo está preparando para ser el próximo buen comandante. Pero es listo, dijo Verity, que todavía estaba observando los hechizos del grimorio. Bartolomeo Wenhold es mejor.
No es tan astuto y su madre es una famosa cazadora de brujas. Bart está obsesionado consigo mismo, protestó Run mirando por la ventana. Sí, pero eso podría ser una ventaja para ti. No prestará mucha atención a tus idas y venidas. Se está ocupando mirándose en un espejo cada 10 minutos. Rum suspiró y volvió al escritorio. Verity había dejado el libro abierto en dos hechizos que Rum llevaba semanas intentando dominar: cerrojo y ganzúa. Servían para abrir y cerrar las puertas de las celdas. Está bien, se dio Rum con los brazos en jarra. Este es el plan. Seduciré a Bart. Lo invitaré a mi cuarto y le ofreceré vino. Miró la copa encantada con el cuentaverdades. Si la información que me proporciona es valiosa, lo elegiré a él. Si no, probaré suerte con Noah. Si un candidato no tenía acceso a información útil o no era capaz de retener dicha información, era una pérdida de tiempo. Alguien las interrumpió llamando a la puerta. A Rum se le aceleró el corazón. Aquel cuarto estaba escondido tras una pared falsa que ella siempre cerraba. No quería que las sirvientas la descubrieran en el cuarto de los hechizos de su abuela. Señorita Winters, la llamó una voz amortiguada. Rum exhaló un suspiro de alivio. Solo era Lisbeth. Después de que arrestaran a Kestel, el personal de la mansión Wintersea había huido a mitad de la noche. Nadie querría servir en la casa de una bruja conocida. O tal vez no querían servir en la casa de un informante, o posiblemente ambas cosas. La única que se había quedado era Lisbeth. Los invitados están llegando. Gracias. Enseguida bajamos. Rum cogió la copa encantada del escritorio. Se la alejaría a Lisbeth en la cocina, y ésta la llenaría de vino y esperaría a que la llamara. Lo habían hecho tantas veces, con tantos pretendientes, que se sabían la rutina de memoria. Rum miró a Verity, que se encogió de hombros y dijo: sea Noah o sea Bart, daría que cualquiera de los dos que te conseguirá lo que quieres. En fin, mientras tú tomas la decisión, Alex y yo descubriremos dónde tienen a Seraphine. Se bajó del escritorio de un salto. Rum acarició la palanca de la falsa pared y la abrió. Esperó que Verity saliera del cuarto de los hechizos y luego la siguió. Ayer estaba pensando mientras le daba de comer a Henry, continuó Verity. Henry era una araña mímica, como a Verity le gustaba señalar. Rum se estremeció al acordarse de la colección de arácnidos que Verity tenía en los frascos que colocaba en la estantería de su dormitorio. Eran para un proyecto de investigación en el que estaba trabajando. ¿Recuerdas que te conté que la araña mímica come pequeños mamíferos? En realidad, Rum había preferido no recordarlo. Odiaba a las arañas, y ahora se estaba acordando de la última vez que había ido a visitar a su amiga a su residencia. Y ésta le había dado un tarro enorme en el que había una criatura brillante con las patas largas que miraba a Rum fijamente, mientras se daba un festín con una cosa peluda 2 veces más grande que ella. Debía de ser un ratón. Sus telarañas deben ser lo bastante fuertes para atrapar y retener comida mucho mayor, siguió Verity, sin darse cuenta del asco que sentía Rum. Fingen debilidad y sus gritos atraen a roedores en busca de una presa fácil. Sin embargo, cuando el cazador cae en la telaraña de la araña mímica, se convierte inmediatamente en cazado. Y, una vez atrapados, la araña lo devora poco a poco durante días. Se los come vivos. Verity le dirigió una mirada penetrante. Esta noche tú tienes que ser como la araña mímica. Rum arrugó la nariz. ¡Qué asco! Sin embargo, la imagen se le quedó grabada en el cerebro. Si puedo evitarlo, nunca voy andando a ningún sitio. ¿Para qué voy a andar si tengo 3 carruajes preparados para llevarme a donde quiera? Bart Wenhole estaba matando a Rum de aburrimiento. Esta había tenido que contener un bostezo mientras paseaba por el salón de baile, que estaba en ese momento lleno de vida, repleto de individuos que danzaban. ¿Por qué no me acompañas a un paseo en el más nuevo? Prosiguió. ¿Qué te parece este domingo? Aunque tendrá que ser por la tarde, por supuesto. Nunca me levanto antes de mediodía.
Muy conveniente, pensó Rum. Yo me acuesto a mediodía. Bart miró hacia las ventanas y su reflejo le devolvió la sonrisa. Rum quiso cruzar una mirada con Verity y poner los ojos en blanco, pero había demasiada gente observándola. Alex, que solo estaba enfrascado a medias en una conversación a unos metros de distancia, Noah, que bailaba con una chica en el otro extremo del salón, y varios jóvenes más que formaban parte de la lista de candidatos para tener en cuenta de Verity. Todos ellos listos para atacar en cuanto a Bart se despistara un segundo. Así que se limitó a juguetear con el lazo azul cielo que llevaba atado en la muñeca. Era de seda y tenía bordado el emblema de los Winters. El resto de los lazos ya se los había dado a los jóvenes que se lo habían pedido al principio de la noche. Ron se había guardado el último para Alex, como hacía siempre. Además de ser una forma de pasarse información sin levantar sospechas, bailar con él era un sople de aire fresco que agradecía cada vez. ¿Estará tu madre en casa? Preguntó Rum con la esperanza de que no resultara demasiado directa. Me encantan sus historias de cacería de brujas. ¿O está muy ocupada con la guardia de sangre? Oh, ¿no te has enterado de la terrible noticia? Bart seguía admirando su reflejo. Se apartó un mechón de cabello cobrizo para que cayera de forma más estilosa hacia un lado, como si la noticia que estaba a punto de darle no le afectase en lo más mínimo. La retiraron con honores la semana pasada. Una de las bestias a la que intentaba dar caza le cortó el tendón del tobillo de un navajazo. No volverá a andar como es debido. ¿Qué? Eso es terrible. Terriblemente inoportuno. Rum hizo una mueca. La única razón por la que tomaba Bart en consideración era por el puesto de cazadora de brujas de su madre. Lo tachó mentalmente del primer puesto de la lista de Verity y empezó a volver su atención hacia el joven que ocupaba el segundo, Noah Creed. Cuando terminó la canción que estaba tocando el cuarteto que había contratado, Noah detuvo su mirada sobre ella, que se toqueteaba el último lazo de la muñeca, destinado a la siguiente canción. Miró a donde Alex bailaba con Charlotte Gong, que, en efecto, llevaba una cadenita de la que colgaba un anillo de oro. Según la creencia popular, llevar un anillo en el dedo antes del día de tu boda daba mala suerte. Así que las chicas presumían de sus anillos de compromiso de aquel modo. Apartó la vista del anillo de Charlotte y la fijó en Alex. Claro que había pensado en él como una solución a un problema con los pretendientes. Era su mejor amigo, como un hermano para ella. Tal vez no hubiera nada romántico entre ellos, pero había buenos matrimonios que se habían construido sobre bases mucho menos sólidas. El problema era que Alex no era la opción más estratégica. Si la principal directriz de Room era conseguir acceso a una fuente de información valiosa y recurrente, elegir a Alex era poco práctico. Ya compartía con ella, por voluntad propia, cualquier información que obtuviese. Así que Room apartó la vista de él y la detuvo de nuevo en Noah. Si lograba desembarazarse de Bart, que en aquel momento se estaba valiendo de su reflejo para ajustarse la corbata, podría darle el lazo que había reservado antes de que tocasen la última canción. Parece que ya he tomado una decisión, pensó tragándose la decepción. Noah era más que aceptable. Era el hijo del buen comandante, el hombre más poderoso de la República. Su hermana Laila era una cazadora de brujas. Así pues, cuando el murmullo de los instrumentos se acalló, indicando el final del baile, Rum abandonó a Bart con su reflejo. Probablemente tardaría varios minutos en darse cuenta de que se había quedado solo. Se quitó el lazo de la muñeca, se pintó una sonrisa en la cara y mientras se preparaba para continuar un ratito más con su agotadora farsa, alguien se cruzó en su camino y se interpuso entre ella y su objetivo. Ciudadana Winters. Rum dio un respingo al oír la voz. En su mente empezaron a repicar campanas, como si estuvieran anunciando un incendio, como si hubieran saltado todas sus alarmas. Conocía aquella voz. Esa noche no era la primera vez que la oía. Gideon Sharp. ¿Qué hacía en su salón de baile? Su cerebro empezó a reaccionar, preparándose para paralizar su cuerpo o obligarla a huir.
pero entonces vio la flor que le tendía. Le debo una disculpa. ¿Una qué? Sostenía la rosa sobre la palma de su mano, dejando que el tallo se colara por entre sus dedos. Si había existido una rosa más perfecta, Run jamás la había visto. Los pétalos de color carmesí nacían desde el centro, formando una espiral, y se inclinaban ligeramente hacia atrás, como si estuviera a medio florecer. Antes he sido poco considerado, continuó tendiéndole la rosa, y poco cortés. Consciente de que eran el centro de todas las miradas, aceptó la rosa a regañadientes y descubrió que el tallo no estaba lleno de espinas, que ni siquiera estaba vivo, sino que era suave y liso. La miró más de cerca y descubrió que era seda del color de jade enrollada en un alambre. Los pétalos también eran de tela. Estaban cosidos por los bordes con la mayor de las delicadezas. Run echó un vistazo al traje gris de Gideon. No era habitual que ella viera una prenda y no supiera de inmediato quién la había diseñado. La moda era su especialidad. Sin embargo, el estilo de aquel traje le resultaba totalmente desconocido. ¿Será vintage? Se preguntó impresionada, muy a su pesar, por lo bien que le quedaba. Sin el uniforme, parecía aún más ancho y corpulento. Acababa de volver de una cacería agotadora, se explicó Gideon. No es excusa, pero el cansancio me volvió un poco irritable. Estaba algo fuera de mí. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos. Cuando sus miradas se cruzaron, el salón se quedó en silencio. Las luces, las voces y los vestidos de sus invitados se difuminaron por completo, y solo quedó espacio para un pensamiento que la dejó helada. Gideon Sharp es el nombre que falta en mi lista. Aquello le resultaba tan terrorífico como tentador. Sin embargo, una cosa era convertirse por la noche en la polilla carmesí, la justiciera que rescataba brujas de su ejecución, siempre un paso por delante de la guardia de sangre. Un peligro al que estaba acostumbrada. Y otra muy distinta, seducir al cazador de brujas más letal de todos, un soldado frío y despiadado, que deseaba acabar con la vida de la polilla carmesí por encima de todo lo demás. Tendré que fingir más que nunca. Esconder constantemente la verdad sería el mayor desafío al que Ron se había enfrentado jamás. Estaría siempre en peligro. Sin embargo, el riesgo merecía la pena, porque Gideon Sharp era, sin lugar a duda, la elección más táctica. Si Gideon y ella se cortejaban, Ron tendría acceso exclusivo a toda la información que necesitase para salvar a cada una de las brujas, en ese momento y en el futuro. Carraspeó y dijo: ¡Qué oportuno! Si hubiera llegado 15 segundos más tarde, la decisión ya estaría tomada. Habría estado ya en brazos de Noah. Aceptaré sus disculpas de buen grado. Alzó el lazo que se había quitado de la muñeca y se lo ofreció. Si me concede este baile. 9. Gideon. Normalmente, Gideon hacía todo lo que estuviera en su mano para evitar ese tipo de fiestas. Así pues, cuando Run le tendió ese lazo, no tenía ni idea de qué hacer con él. Estaba suspendido en el espacio que había entre los dos, reflejando la luz. Cuando los demás invitados enmudecieron y clavaron sus miradas en aquel idiota plantado torpemente ante su anfitriona, Gideon recordó que estaba fuera de lugar, que la revolución había cambiado muchas cosas, y a la vez nada en absoluto. Seguía siendo el hijo pobre de una sastre pobre, y el traje pasado de moda que lucía se lo confirmaba a todo el mundo. Gideon había crecido jugando en suelos sucios, comiendo sopa aguada para sobrevivir a los crudos inviernos y notando cómo su ropa, cada día más harapienta, se le quedaba pequeña porque no había dinero para comprar nueva. Mientras tanto, la gente que ahora lo miraba con los ojos muy abiertos comía de platos bañados de oro, le daba las sobras a sus gordos perros y renovaba su armario al final de cada temporada.
Mientras Gideon guiaba a un grupo desesperado de hombres por los sótanos infestados de ratas del palacio para asesinar a las tiranas en sus camas, aquellos revolucionarios no habían siquiera tocado una pistola, no se habían manchado las manos en absoluto. En lugar de perder a sus seres queridos en la batalla de la víspera del nuevo amanecer, muchos de aquellos aristócratas se habían limitado a entregar a sus seres queridos a la purga, traicionando a amigos y familiares, para mantener su estatus social en la nueva república, después de haber pasado años dorándole la píldora a las reinas hermanas. Para ellos, la política no era una cuestión de vida o muerte, sino que consistía en cambiar vestidos pasados de moda por cualesquiera que fuesen las últimas tendencias. Gideon había preferido abrirse paso a caballo a través de un metro de barro colina arriba en un maldito huracán antes de codearse con aquella gente. Y Rum Winters era la peor de todos. El roce de unos dedos cálidos sobre su muñeca rompió el hechizo que parecía haber embrujado el salón. Gideon bajó la vista y vio que la mismísima anfitriona le estaba atando el lazo azul en la muñeca. La piel le picaba donde ella lo había tocado. Luchó contra el instinto de excusarse, cruzar las puertas y no mirar atrás. Se obligó a quedarse quieto, pensando en el informe de Harrow. Era la firma mágica que había encontrado en el carguero de Rum. Si estás aquí es por la polilla, y, cuanto antes la atrapes, antes llegará el momento en el que hayas condenado a la purga hasta la última bruja de este mundo. Estudió a la chica que tenía delante. ¿Eres tú? Le parecía absurdo. La hija predilecta de la nueva república, abriendo los cerrojos de sus calabozos, fugándose con sus prisioneras en mitad de la noche y asesinando en la calle a soldados de la Guardia de Sangre. Y, sin embargo, podría ser la razón por la que nadie había logrado cazar a la polilla en 2 años, porque se podría haber ocultado con maestría ante los ojos de todo el mundo. Cuando Rum terminó de atar el lazo, se puso la rosa de seda en el cabello rubio rojizo, que se había recogido en una trenza en forma de media corona en la nuca. Gideon se había pasado 2 horas fabricándola para ella, sintiéndose ligeramente mareado cada vez que cosía un pétalo. Las rosas siempre hacían resurgir recuerdos dolorosos, pero el consejo de Harrow, cortejar a Rum, resonaba en su cabeza, y su madre nunca podía resistirse a las rosas de seda que su padre le hacía cuando discutían. Por supuesto, todo aquello fue antes de que las reinas hermanas la hicieran perder la razón. ¡Oh, vaya! ¡Qué torpe! Lo estoy estropeando. Gideon bajó la vista y vio que Rum se había liado con el tallo de la rosa, que ahora estaba enganchada a su pelo. A ver, permítame. Rum bajó las manos, y él empezó a separar los mechones de pelo dorado del tallo de alambre. Estaban tan cerca que su fragancia permeaba el aire. Gideon se puso tenso, recordando a otra chica, otra fragancia. Sin embargo, no había olor a magia en Rum. Lo único que olía era la brisa marina, salada, que entraba por las ventanas abiertas. Esto no significa nada. Tras un largo baño, Créssida tampoco olía a magia. Créssida. Su nombre era como un rugido en su mente. ¿Habría cenado Créssida bajo aquel techo? Por lo que sabía él, Créssida y Rum podrían haber sido amigas. Tragó saliva. Intentó obviar la desagradable sensación que se le había alojado en la garganta y metió con cuidado la flor en la trenza de Rum hasta que se quedó fija, bien colocada hacia un lado, como llevaba su madre las flores que le hacía su padre. La música empezó antes de que pudiera dar un paso atrás. Levantó la vista y se vio rodeado de parejas de bailarines. Rum le tendió la mano enguantada, colocándola en el aire, con una chispa en la mirada. Dio un paso al frente y le puso la otra mano en el hombro. ¿Preparado, Capitán Sharp? Gideon se puso tenso bajo el ligero peso que ejercía la mano de ella. ¿Qué estoy haciendo? No conocía la canción,
y mucho menos los pasos o la danza que la acompañaran. A diferencia de las parejas que bailaban a su alrededor, que deslizaban y giraban al compás de la melodía, cada uno espejo del otro, Gideon estaba plantado como una estatua frente a Rune, que mantenía la postura con gracia, preparada para bailar. La chica enarcó las cejas como diciéndole, ¿a qué esperas? Sintió que el rubor le trepaba por el cuello. Señorita Winters, ella debió de darse cuenta de lo que ocurría por su tono de voz, porque bajó las manos y retrocedió. ¡Oh! No, no sabe. La mayoría de sus amigos lo observaban. Algunos esbozaban una sonrisilla, otros murmuraban, tapándose la boca con la mano. ¿Se estaban riendo de él? Estaba riendo Run de él. De nuevo pensó en otra chica, en otra fiesta, una celebración en la que lo habían exhibido y humillado. Creía haber apagado aquella vergüenza, pero ahora llameaba de nuevo, como unas ascuas que hubieran revivido. Harrow se equivocaba. Gideon no tenía ninguna oportunidad de cortejar con éxito a una chica como Run. Acababa de llegar y ya la estaba avergonzando. Cuando ella se diera cuenta de que no disponía ni de riquezas ni de una gran mansión, después de la revolución le había cedido su botín de guerra a Alex. También se reiría de él, si es que no lo estaba haciendo ya. Tenía que arreglar aquello como fuera. Con el consejo de Harrow en mente, se inclinó, eliminando así la distancia que los separaba, y le dijo al oído, si estuviéramos en otra clase de fiesta, te daría una respuesta distinta. En ese momento resurgió otro recuerdo que llenó su mente con la melodía rítmica de un violín. Casi podía ver a su hermana pequeña vestida con su camisón de algodón, despierta, a pesar de que era muy tarde, y debería haber estado en la cama. La humedad de las cocinas hacía que el pelo se le rizase y se le pegase a la piel, sudorosa de bailar con los friegaplatos, que se habían remetido toallas de algodón en las cinturas de los pantalones. El cocinero, con las mejillas sonrosadas por el calor de los hornos, tocaba el violín en una esquina, mientras el resto del personal del palacio daba palmadas, zapateaba y se pasaban en odre lleno de cerveza, para luego unirse también al baile. Gideon no tenía muchos recuerdos felices. Aquel casi le hizo sonreír. Sin embargo, a medida que el recuerdo se difuminaba y las luces parpadeantes del salón de baile recuperaban su nitidez habitual, recordó que Tessa no estaba con él. Había enterrado muy hondo a su hermana pequeña en la tierra, en un lugar donde nunca volvería a bailar, por culpa de una bruja. Entonces recordó dónde estaba y quién era la persona que tenía delante. Una chica que tal vez fuera una bruja escondida tras un disfraz. Una chica que amaba ser el centro de atención. Y dijo, parece que he escandalizado a tus invitados. Me pregunto si deberíamos darles algo más de lo que hablar. Rum lo miró a los ojos, claramente intrigada. ¿Y qué se te ocurre? Que estés sola. Sola sería vulnerable. ¿Me enseñarías tu casa en privado? Aquello le ofrecía la posibilidad de buscar señales de brujería no solo en Rum, sino también en su casa. Curvó la boca en una bonita sonrisa. Por supuesto, te lo tendría que haber ofrecido yo. Lo sorprendió cogiéndole de la mano. La tenía más pequeña de lo que él pensaba. Era casi la mitad de la suya. Acompáñame. Gideon dejó que lo guiara a través de los invitados, que no dejaban de murmurar, esparciendo sus habladurías como moscas. Para ser tan menuda, Run le agarraba la mano con fuerza. Tiró de él hacia la gran escalinata que había al otro lado de la sala. Luego le soltó la mano y empezó a subir, alejándolos del ruidoso salón. Al llegar a la mitad de la escalera, una voz conocida lo llamó desde abajo. ¡Gideon! Se quedó de piedra con una mano en la barandilla. Sin embargo, enseguida se volvió para mirar a su hermano. Estaba al principio de las escaleras. Alex había dejado la chaqueta de su traje en algún sitio del salón, mostrando los tirantes marrones
y la blanca e inmaculada camisa. Miró a Rum, que esperaba en lo alto de la escalera, y de nuevo a Gideon, que estaba entre los dos, y finalmente reparó en el lazo azul pálido que llevaba atado a la muñeca. ¿Qué haces aquí? Preguntó Alex, si tú odias las fiestas. No todas, respondió Gideon, recordando de nuevo las de las cocinas del palacio después de la medianoche, a las que iba con su hermana. Estas sí, lo que significa que estás de casa. Me ha invitado Rum, replicó Gideon, un poco a la defensiva. No lo dudo. Alex miró a la chica con los ojos entornados y le dijo, quiero el baile que me corresponde ahora. Gideon miró atrás y vio que Ron estaba fulminando a Alex con la mirada. Cielo santo, ¿en qué se había metido? Era evidente que Ron no quería bailar con su hermano. Y además, si de verdad era la polilla, Gideon no querría que él se acercase a ella. Me ha prometido que me iba a enseñar la finca. Ya te la enseñaré yo, replicó Alex mientras empezaba a subir, después de mi baile con Rum. Alex ni siquiera lo miraba. Su mirada gélida estaba fija en la de Rum. No pretendía meterse en una batalla como aquella, pero sí quería convencer a Rum de que pensaba competir en serio por su afecto. Debía dejárselo claro. Sin embargo, hacerlo crearía entre su hermano y él una cima donde ya había una gran quiebre. La grieta se había abierto años antes y no había hecho sino crecer desde entonces. Recordó las firmas mágicas del carguero de Rum. No pude proteger a Tessa, pensó mientras contemplaba a su hermano. Pero todavía puedo protegerte a ti. Cuando estaba a punto de tener a su hermano, la misma Rum se interpuso entre ellos. Alex estaba más abajo, mirándola. La canción ya se ha terminado, Alex. Tendrás que esperar hasta el próximo baile. Y, sin darle tiempo a discutírselo, dio media vuelta, con el vestido cobrizo brillando bajo la luz, y dejó a su espalda a ambos hermanos. Al final de la escalera miró atrás, aunque los ojos le chispeaban bajo el resplandor de las luces de gas. Allí estaba más oscuro, y las sombras le endurecían los rasgos. ¿Vienes, Gideon? Él hizo una pausa y le dirigió a su hermano una mirada de disculpa. Lo hago por ti. Pero Alex no parecía herido, sino preocupado. Y Gideon no sabía muy bien por quién, si por él o por Rum, pero no tenía tiempo de descubrirlo. Volvió su atención a la tarea que tenía entre manos, desenmascarar a la polilla carmesí, y acudió a toda prisa junto a la chica, y juntos dejaron la fiesta, y a Alex atrás.